Yo soy la ley y la luz. En los días posteriores a la gran destrucción que azotó a los nefitas, una luz nueva comenzó a brillar sobre el pueblo. Jesús, el Cristo resucitado, descendió de los cielos y se apareció ante ellos. En este momento sagrado, el Salvador les enseñó principios que transformarían sus vidas para siempre. A través de su enseñanza, Cristo les reveló las mismas verdades que había enseñado en Jerusalén, pero esta vez directamente a los hijos de Ley, quienes por mucho tiempo habían anhelado la llegada del Mesías. Jesús comenzó su enseñanza, recordando a los nefitas el poder de la humildad y la necesidad de un corazón puro. Declaró bendiciones a aquellos que son pobres de espíritu, que lloran, que tienen hambre y sed de justicia, y que son pacificadores. Con sus palabras, invitaba a los nefitas a vivir una vida basada en la fe, la misericordia y el amor hacia los demás. Les enseñó que eran la luz del mundo y la sal de la tierra, llamándolos a brillar y ser ejemplo para el resto de la humanidad. Cristo explicó que no había venido para destruir la ley, sino para cumplirla. Él era el cumplimiento de todas las profecías que los antiguos profetas habían declarado. Pero el Salvador no solo quería que los nefitas entendieran que la ley había sido cumplida, sino que vivieran en una manera más elevada. Les enseñó que ya no bastaba simplemente con evitar actos como el asesinato o el adulterio. El llamado era a purificar el corazón y evitar el odio, la lujuria, el rencor y cualquier cosa que oscureciera su conexión con Dios. Uno de los mensajes más poderosos que les dio fue el mandamiento de amar a sus enemigos. Jesús les dijo que debían orar por aquellos que los perseguían y maltrataban. Esto era un cambio radical, una forma de pensar que requería dejar atrás el deseo de venganza y justicia terrenal y reemplazarlo con el amor y la compasión divina. Luego Jesús se dirigió a temas importantes de la vida espiritual. Les habló de la importancia de la oración sincera y el ayuno. Les advirtió sobre la hipocresía, instándolos a no hacer alarde de sus acciones justas para ser vistos por los demás, sino a realizar sus actos de fe en secreto, donde solo Dios los vería. En sus palabras, dejó claro que la verdadera devoción no consistía en las apariencias externas, sino en la pureza de la intención y el corazón. Al enseñarles cómo orar, Jesús les ofreció el modelo de la oración del Señor, conocida también como el Padre Nuestro. Este modelo de oración les enseñaba a dirigirse a Dios con humildad, pedir por su voluntad, reconocer las propias faltas y perdonar a los demás. Con estas sencillas palabras, Cristo encapsuló el núcleo de la relación entre Dios y sus hijos, basada en la confianza, la obediencia y el perdón mutuo. Jesús también enseñó sobre la importancia de no juzgar a los demás. Comparó a aquellos que critican a otros con personas que intentan sacar una paja del ojo de su hermano mientras ignoran una viga en el suyo propio. Con esta vívida imagen, Cristo hizo un llamado a la autoevaluación, recordando que todos somos imperfectos y que debemos ser misericordiosos con los demás antes de señalar sus errores. Sin embargo, también les advirtió que debían ser sabios y discernir el bien del mal. Les instó a que no echaran sus perlas a los cerdos, lo que significa que no debían desperdiciar lo que es sagrado con aquellos que no lo valoran. Aquí, Jesús resaltaba la importancia de cuidar las cosas sagradas, pero también de ser conscientes de con quién compartimos nuestra fe. Una de las enseñanzas más reconfortantes de Jesús fue la promesa de que aquellos que pidan recibirán, aquellos que busquen hallarán, y aquellos que llamen tendrán la puerta abierta. Cristo les aseguró que Dios, en su infinita bondad, siempre responderá a las súplicas sinceras de sus hijos, tal como un padre terrenal da cosas buenas a sus hijos cuando se las piden. Les invitaba a confiar plenamente en el Padre Celestial y a seguir buscando su guía en todo momento. Cristo también les habló de los falsos profetas, advirtiéndoles que se presentarían con apariencia de ovejas, pero que en realidad serían lobos voraces. Les enseñó que por sus frutos los conocerían, ya que un buen árbol produce buen fruto, mientras que un árbol malo no puede hacerlo. Esta lección sobre discernimiento les ayudaría a distinguir a los verdaderos seguidores de Dios de aquellos que solo pretendían serlo. Finalmente, Jesús les enseñó que no basta con decir «Señor, Señor» para entrar en el reino de los cielos, sino que solo aquellos que hagan la voluntad del Padre serán aceptados. Explicó que muchos en el día final se sorprenderán al ser rechazados, a pesar de haber hecho milagros en su nombre. Esto subrayaba la importancia de la obediencia sincera y el vivir según las enseñanzas de Cristo, más allá de los gestos exteriores.
Jesús entonces les explicó que la ley de Moisés había sido cumplida en él. Aunque los nefitas se preguntaban qué sucedía con esa ley, el Salvador les aclaró que todo lo que había sido escrito sobre él se estaba cumpliendo. Pero las enseñanzas de los profetas aún seguían vigentes. De hecho, les recordaba que él no había venido a abolir a los profetas, sino a cumplir la ley y establecer una nueva alianza basada en su expiación. Después de estas enseñanzas, Cristo reveló una verdad que asombró a los nefitas. Ellos eran las otras ovejas de las que había hablado en Jerusalén. Mientras enseñaba en la Tierra Santa, Cristo había mencionado que tenía otras ovejas que también escucharían su voz, y los nefitas eran esas ovejas. Esta revelación fortaleció aún más la identidad del pueblo nefita como parte del plan eterno de Dios, y les recordaba su papel en la historia sagrada de Israel. Las enseñanzas de Jesús a los nefitas resuenan poderosamente hoy en día. Su llamado a la humildad, la misericordia y el amor nos invita a vivir vidas llenas de compasión y perdón. En un mundo donde es fácil juzgar y criticar a los demás, sus palabras nos recuerdan que debemos enfocarnos en nuestras propias imperfecciones antes de señalar las de otros. Además, el llamado de Jesús a pedir y buscar es un recordatorio constante de que nunca estamos solos. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, guiarnos y darnos lo que necesitamos, pero debemos pedir con fe y buscar su voluntad en nuestras vidas. Finalmente, las advertencias sobre los falsos profetas y la importancia de hacer la voluntad de Dios nos desafían a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, no solo en apariencia, sino en acciones sinceras. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos encontrar el camino estrecho que conduce a la vida eterna, sabiendo que seremos reconocidos por los frutos que demos en nuestra vida diaria. Hoy, al aplicar estas enseñanzas, podemos fortalecer nuestras relaciones, mejorar nuestra vida espiritual y acercarnos más a Dios, asegurándonos de estar en el camino correcto que lleva a su presencia. Te invitamos a dejar un comentario compartiendo tus pensamientos sobre esta lección. Eso nos alienta y puede inspirar a otros también. Este video es un resumen de los capítulos del Libro de Mormón como apoyo a su estudio personal. Si te inspiró este video, déjanos un comentario, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo.